Priorización. Esta videollamada será grabada y monitoreada. Bueno, yo creo que ya usted, de nuevo, buenas noches. Saludo cordial. Un abrazo para todas y para Andrés. Para todas y para Andrés. Hola, esta cosa me hace que una transcripción. Cerremos esto, hombre. Que transcripción en español al inglés. No sé hablar inglés ahora para ponerme a leerlo acá. Bueno, en plataforma están los referentes para empezar a hacer el artículo. Está el modelo que hicimos acá en clase y está el modelo que utiliza la universidad. Hola, Andrés, compañero de lucha. Hola, profe, ¿qué más bien o no? Bien, pa, bien, gracias a Dios. ¿Usted cómo va? Profe, no está bien como se espera, ahí vamos. Bueno, bendito sea Dios, vea. Pobres pero contentos. Ay, Para María, adelante, más. trabajando duro. Bueno, niños, entonces les decía, ahí en plataforma están todos los referentes para hacer el artículo. Recuerden que tenemos, inclusive por ahí extendí un poquito la fecha. Cualquier inquietud con respecto a la fecha de entrega. Recuerden que tenemos, el primer entregable consiste en el título del artículo, el enfoque que cada uno le ha dado, la importancia de las relaciones internacionales en el desarrollo de las economías o en el desarrollo de la economía, la importancia de las relaciones internacionales como enfoque al desarrollo social. El tema relaciones internacionales, el enfoque se lo da cada uno de ustedes. Entonces, para el primer parcial, entregar el título, el nombre de los autores con su respectiva referencia en nota de pie, nota al pie o de pie de página, las palabras claves y la introducción. Ese es el entregable. Y recuerden que allí en la introducción, pues si bien es cierto, la introducción es una redacción de estilo, es una redacción del autor o de los autores, debe ir sustentada, debe ir argumentada a través de las diferentes citas y de las referencias bibliográficas, las diferentes referencias bibliográficas. Y recuerden que la introducción tiene dos momentos. La parte gruesa de la introducción es la generalidad del tema, relaciones internacionales, importancia de las relaciones internacionales, elementos conceptuales de las relaciones internacionales, la primera parte. La segunda parte de la introducción es una breve presentación del artículo. ¿Qué se va a encontrar el lector? Recuerden cosas como que deben aplicar la norma ZAPA y recuerden no redactar en primera persona. Busqué, indagué, consulté, encontré. Ni tampoco cuando están trabajando de a dos, la primera persona del plural. Encontramos, indagamos, investigamos. No, se indagó, se encontró, porque los documentos académicos se deben redactar en tercera persona. Bueno, no sé si hay alguna inquietud con respecto a eso. Para el segundo parcial, pues vamos a tener lo que acabamos de mencionar: título, autores con su referencia, palabras claves, introducción y el capítulo 2 del artículo, que es contenido, resultados y discusión. En términos de gastronómicos, ese sería el plato fuerte del artículo, ese componente, y allí también debe ir un refuerzo bibliográfico, un refuerzo académico de la temática que se está desarrollando. Y para el parcial 3 ya es el artículo terminado, incluyendo el resumen, las conclusiones y la lista de referencias. Ya vamos a hacer una secuencia lógica para lograr un buen documento. Ustedes vivan la experiencia de cómo redactar ese documento. Les decía, entre otras cosas, porque al tomar un seminario como proyecto de grado, como opción de grado, el entregable es muy similar a lo que ustedes están haciendo ahí. Solo cambiaría la temática, no cambia nada más. Bueno, geopolítica. Recuerden esta asignatura, ese es el nombre, geopolítica. Es una ciencia que cada día cobra más fuerza. Es una ciencia, al igual que la gran mayoría de ciencias sociales, al igual que la gran mayoría de ciencias sociales, la geopolítica es una ciencia nueva. Viviana, buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, bien. Bueno, les decía entonces que la geopolítica es una ciencia social, ya lo vamos a definir, pero es una ciencia realmente nueva, pero que cada vez, en los tiempos modernos, posmodernos de la humanidad, cada vez cobra más fuerza. Porque cada día las relaciones internacionales cobran mayor importancia para los países. Cada día las relaciones políticas. Miren ustedes un ejemplo claro, creo que se los mencionaba, lo que pasó en Colombia con esta señora Aida Merlano. Ella se vuela de Colombia y acertó totalmente el país que escogió para poderse volar. Se voló para Venezuela, que entre otras cosas causó mucha risa, entre comillas, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, que el gobierno del presidente Duque, la Cancillería, le solicitara la extradición de Aida Merlano a Juan Guaidó, que es un presidente interino, que es un presidente entre comillas, porque no fue un presidente electo por voto popular, ni fue impuesto por golpe de Estado, pero que Colombia y muchos países le dan el reconocimiento a él, pero eso es un reconocimiento subjetivo, porque lógicamente cuando la Cancillería le pide a Juan Guaidó que extraditen a Aida Merlano, que la capturen y la extraditen, ¿qué podía responder él? Nada. Y entonces, muchas situaciones se han presentado por la ruptura de esas relaciones políticas de Colombia con Venezuela. Hubo un caso, por ejemplo, muy sonado, lo presentaron hace muy poco en televisión, en un programa de esos de crónicas documentales, de un señor, capitán de un navío, que murió en alta mar en medio de un secuestro, en medio de un aparente secuestro, que al parecer fueron grupos insurgentes, al parecer fueron grupos, Fuerzas Armadas venezolanas. El caso es que al señor lo secuestran con toda su tripulación y todos mueren. Y murieron en alta mar, en territorios venezolanos. Murieron en alta mar, en circunscripción del hermano país de Venezuela. Y entonces todo el proceso de reconocimiento de cadáveres y todo lo demás, todo el tema de los registros civiles de defunción se hizo en Venezuela. Para que a la esposa de este señor, que era colombiana, le reconocieran la pensión de sobrevivientes, ella tenía que presentarle a Colpensiones un registro civil de defunción colombiano. ¿Y cuál es el trámite? Traen el registro civil venezolano apostillado, porque así lo dicen los convenios de La Haya, traen ese documento apostillado para que tenga validez en Colombia y en una notaría o en una registraduría se inscribe la defunción. Esa pobre señora duró 2 años tratando de conseguir el apostillaje en ese registro civil venezolano. Tratando de conseguirlo. 2 años. Y escuchen lo siguiente, me dio la Corte Suprema, me dio el Consejo de Estado, mediaron inclusive otros países. Y en últimas, en Venezuela, ese caso llegó inclusive al presidente Nicolás Maduro. Y ese señor, ya cuando él se enteró, ya al final del proceso, casi que de manera voluntaria y por pura humanidad, le dijo a la Cancillería venezolana, hombre, apostíllenle eso a esa señora, apostíllense, para que pueda salir del problema. Duró algo más o menos 2 años y medio esta señora tratando de conseguir un documento que en términos legales, que en términos de buenas relaciones geopolíticas, es un trámite que no dura más de 3 o 4 días, a lo sumo una semana. Por ejemplo, apostillar un documento en Colombia tarda 3 días, 3, 4 días. Pero gracias a que no hay relaciones políticas, no hay ese compendio geopolítico entre Colombia y Venezuela, países hermanos, países que han sido aliados comerciales toda la vida, como no hay esas relaciones, entonces eso trae una serie de consecuencias. Entonces por eso la geopolítica
es una ciencia que, al igual que muchas ciencias sociales, empezó a tener reconocimiento solo hasta principios y mediados del siglo pasado, del siglo XX. Solo hasta mediados, principios, los primeros teóricos empiezan a surgir a finales del siglo XIX y las primeras teorías se empiezan a afianzar y a reconocer a comienzos del siglo XX, 1910, 1915, las primeras teorías que dan cuenta de la geopolítica como ciencia. Y hoy en día, repito, dentro del concepto de la política, dentro del concepto de la política como ciencia, la geopolítica es una de las ramas del conocimiento, es una de las ciencias que mayor fuerza cobra cada día, que mayor importancia cobra cada día. Miremos un caso concreto, lo que está pasando con Afganistán. Todo mundo opinando, todo mundo interviniendo. Murieron 12 soldados y hay 15 a punto de morir en un ataque suicida, que ese es el terror de ISIS, ni siquiera del grupo talibán. Esa historia es hasta bonito escucharla, bonito en el sentido del concepto de las relaciones geopolíticas. Cómo hoy Estados Unidos combate a ISIS, combate a los talibanes, cuando fue precisamente Estados Unidos los que lo ayudaron a formar en la década de los 80. A partir de la década de los 70, cuando se empezó a crear la guerrilla de los muyahidines. Y se creó la guerrilla de los muyahidines para combatir la invasión rusa. Claro, como vivíamos la época de la Guerra Fría conocida entre Estados Unidos y Rusia, que terminó con la perestroika de Gorbachev. Entonces, Rusia tratando de invadir a Afganistán con el comunismo. Los muyahidines tratando de evitar la invasión rusa. Entonces, Estados Unidos, como era el enemigo natural de Rusia, empezó a apoyar a los muyahidines. Los muyahidines ganan la guerra, la ganaron, inclusive, entre otras cosas, por intuición. Muchas de las cosas que hacían estos, porque no tenían formación militar, no tenían estructuras militares. De hecho, hoy en día la preocupación del mundo es quién gobierna Afganistán, cuando esos grupos son grupos extremistas, pero no son grupos políticos, no tienen estructura política. O sea, cada quien hace lo que le da la gana. Llega un grupo y se toma una provincia y allá hace lo que le da la gana, porque no tienen estructura política. Entonces, esos grupos, los famosos muyahidines, no tenían estructura, no tenían entrenamiento militar. Y sin embargo, lograron derrotar el ejército ruso. Y lo lograron derrotar con el apoyo de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos fue el primer aportante a los muyahidines. Luego los muyahidines se empiezan a dividir en grupos y ahí es donde sale ISIS, donde sale los talibanes, donde sale un talibán puerta, donde salen los talibanes, donde salen Al-Qaeda. Recuerden que Al-Qaeda fue el que atacó el 11 de septiembre del 2001 las Torres Gemelas en los Estados Unidos. Entonces, eso suena paradójico, que esos grupos que fueron prácticamente creados y apoyados con armamento de los Estados Unidos, hoy Estados Unidos esté tratando de combatirlos y con algo más complejo aún, que en 20 años que estuvo Estados Unidos invadiendo Afganistán, no los pudo derrotar. Y hoy sale criticado, sale el gobierno que se logró constituir como democracia en Afganistán, ya se fueron, ya le entregaron con acta de entrega a los talibanes. Y ahora viene la parte compleja, y es que hay 2 o 3 grupos más que son aún más fundamentalistas que los mismos talibanes, porque los talibanes querían entrar como conciliando y construyendo algún estilo de gobierno, pero los otros grupos, como ISIS, por ejemplo, que son realmente fundamentalistas, que se apegan al Corán y lo hacen valer es con la muerte. Mire el caso de esta semana de el ataque en el aeropuerto de Kabul, donde mueren 12 militares norteamericanos y murieron los dos guerrilleros extremistas. Entonces, hoy
el concepto de geopolítica es un concepto de modernidad. Es una ciencia que cobra total importancia en el estudio del poder, en el estudio de las ciencias políticas, y hay expertos a nivel mundial que se dedican solo a estudiar la geopolítica. Como esto es muy teórico, pues vamos a empezar a definir conceptos. No nos vamos a ir con clases tan largas para que no se me aburran muy rápido. Yo les voy a compartir algunos documentos no muy filosóficos, porque no es la esencia de centrarnos demasiado en la parte filosófica de la geopolítica, sino en sus componentes y poderlos entender. Y sobre todo ustedes, que su título va a estar orientado hacia las relaciones comerciales internacionales, para que entiendan el concepto tan importante de identificar desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista comercial, entender el comportamiento de otro país. Y todos esos elementos están contemplados en la geopolítica. Entonces vamos a empezar por definir el concepto. ¿Qué es eso de geopolítica? Bueno, están viendo ahí una presentación en PowerPoint, compañeros de lucha. Sí, señor. Eso. Qué bien, compañeritos. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Bueno, geopolítica. Entonces ya les mencionaba yo, lo primero, establecer que es una ciencia. Lo segundo, definir que es una ciencia social. Las ciencias sociales son aquellas que se encargan de estudiar el comportamiento humano y elementos fenomenológicos naturales que tienen que ver con ese comportamiento humano. Entonces, por ejemplo, la antropología estudia todo el desarrollo de la humanidad en sus costumbres, en sus culturas. La sociología, el comportamiento social. La administración es una ciencia social que se encarga de estudiar todo el componente de desarrollo empresarial y organizacional a través de los principios de planeación, organización, dirección y control. Entonces, las ciencias sociales se encargan de estudiar los componentes fenomenológicos, los componentes naturales, y se estudian en su entorno natural, a diferencia de las ciencias exactas, que generalmente la investigación en ciencias exactas incluye manipulación de los elementos. En ciencias sociales no. Usted va a estudiar el comportamiento cultural de los empleados de una organización y usted lo único que hace es observarlos, ver cómo se comportan. Pues de eso se encargan las ciencias sociales. Entonces la geopolítica, primero, si lo fuésemos a definir desde el punto de vista de la etimología, es decir, partiendo la palabra, ahorita nos vamos a dar cuenta pues que geo es mundo, es tierra, globo, geo, y política es el estudio del poder, las relaciones del poder, las relaciones de gobernanza. Pero técnicamente la geopolítica es una ciencia que estudia. ¿A qué se dedica la geopolítica? A estudiar la influencia, el impacto que tienen los factores geográficos en la vida, en la evolución, en el desarrollo y en el crecimiento de un Estado. Aquí más adelante vamos a definir claramente el concepto de Estado. ¿Qué es Estado? Entonces, de eso se encarga la geopolítica. ¿Qué influencia, qué comportamiento tienen los factores geográficos? ¿Cuáles son los factores geográficos? Por ejemplo, las fronteras. Y yo les decía ahora, uno de los grandes problemas que tiene Colombia es el manejo de sus fronteras. Mire, por ejemplo, el control de los haitianos o el control de africanos que buscan entrar por Ecuador, que buscan entrar por el sur del país sin que haya allá, en el otro lado, ningún control, y ellos logran llegar hasta el Urabá antioqueño, que es donde pueden cruzar con cierto nivel de facilidad, cierto nivel, porque dicen que eso es una tortura, por el tapón del Darién para llegar a Panamá y luego poder legalizar su entrada a los Estados Unidos, o pues lógicamente entrar de manera ilegal a través de todas estas ofertas engañosas que ellos buscan.
uno de los grandes problemas que tiene Colombia en ese concepto de factores geográficos es el manejo de sus fronteras. Yo les decía, 2.600 kilómetros, nada más que comparte con Venezuela, donde todos los días hay conflictos. Todos los días hay conflictos. Gran parte de esa frontera que comparte Colombia con Brasil, con Ecuador, con Perú, es selvática, inhóspita, donde suceden cantidad de situaciones sobre las que el Estado no tiene un verdadero control. Entonces, de eso se encarga la geopolítica. Estudia, analiza, crea teoría, crea conocimiento de los factores geográficos que influyen o que inciden en el desarrollo, en el comportamiento, en el crecimiento de un Estado, de los Estados. Luego definiremos qué es el concepto de Estado. Lógicamente, que todo el resultado teórico de la geopolítica, del estudio que hace la geopolítica, pues le sirve a los gobiernos para formular sus políticas públicas. Recuerden que mencionábamos, por ejemplo, en el caso particular del comercio, el concepto de comercio exterior es todo la política pública que tiene un país para delimitar, definir, coordinar y controlar sus relaciones comerciales con los demás países. Y uno dice, bueno, ¿y de dónde saca la información? ¿De dónde saca la información el Estado colombiano para poder crear esa política de comercio exterior? De todos los estudios geopolíticos, de todos los análisis, de todas las teorías geopolíticas. Y estamos hablando de un solo ítem, comercio. Pero en términos internacionales, cada país tiene una cantidad de relaciones con los demás, relaciones sociales, relaciones políticas. Recuerden cuando el presidente Duque tomó posesión, lo primero que hizo fue promover la creación del Grupo de Lima. Y se llamó Grupo de Lima porque el punto de reunión era el Perú. Lógicamente ahora ya no se llamará el Grupo de Lima porque al Perú llegó como presidente un candidato, un profesor, un maestro con una muy marcada tendencia de izquierda, Pedro Castillo. Y Pedro Castillo muestra cierto favoritismo sobre Nicolás Maduro, sobre el gobierno de Venezuela. Entonces ese Grupo de Lima desaparece. Entonces, relaciones políticas. El presidente Duque se posesiona, se sienta a hablar con Donald Trump y le dice, hay que conformar un grupo para derrocar a Nicolás Maduro. Y algunos de ustedes recuerdan la frase del presidente Iván Duque cuando dijo, a Nicolás Maduro le quedan horas en el poder. Bueno, no dijo cuántas. Van más de 3 o 4 o 5.000 horas y no lo han derrocado. Entonces, un país no solo tiene relaciones comerciales con otro, tiene relaciones políticas. Lógicamente, cuando esas relaciones políticas se pierden, miren, caso Venezuela. Colombia rompió sus relaciones políticas con Venezuela y prácticamente en un porcentaje muy, muy elevado, superior al 85%, se perdieron las relaciones comerciales, cuando era uno de los principales aliados estratégicos en términos de comercio. Se define también dentro de la geopolítica como la ciencia que permite a través de la geografía política. Entonces, lo que les decía, etimológicamente, definir el término de geopolítica etimológico, es decir, partiéndolo en dos, como unas raíces de donde deriva la palabra, pues geo es todo lo que tiene que ver con el mundo, con el universo, y la política es el estudio de las relaciones de poder, del desarrollo de gobiernos. Entonces, podríamos decir que geopolítica analiza los comportamientos de poder, de gobernanza a nivel mundial. El término política, entonces, lo podemos asociar. Recuerden que la política también es una ciencia, la política también es una ciencia social que se ejerce desde tiempos inmemoriales. La política, como la administración, existe prácticamente desde el momento mismo en que el ser humano toma conciencia de su presencia en el mundo. Desde allí podemos hablar de política porque se establece desde las relaciones humanas. Entonces la política analiza o estudia las relaciones del gobierno con las organizaciones sociales y humanas.
O sea, la política estudia el comportamiento de los estados en su estructura de poder. La política estudia todas las actividades que se desarrollan desde el punto de vista gubernamental, es decir, todo lo que tiene que ver con el desarrollo social, el desarrollo económico, el desarrollo político de un país, pues es tema de estudio de la política. Y la política como ciencia se considera también como una actividad que orienta la toma de decisiones a través de diferentes conceptos ideológicos. Estudia la toma de decisiones a través de diferentes conceptos ideológicos. Esa palabra ideología es muy de filosofía, es muy de cultura, es muy de religión, pero también es muy de política. Entonces, por eso cuando nosotros hablamos, hoy en día casi que el concepto no es claro, pero yo recuerdo cuando en Colombia se hablaba del bipartidismo, uno tenía muy claro cuál era la ideología del Partido Conservador, que era una línea recta en conceptos, un partido muy enfocado en lo religioso, un partido muy austero frente a la toma de decisiones, y luego hablábamos del Partido Liberal, que como su nombre lo indica, era una ideología más liberada, más suelta, más abierta al concepto de lo humano. O sea, esas eran las... Hoy en día no. Hoy en día en Colombia tenemos el partido ASI, por ejemplo, tenemos el partido Alianza Verde. O sea, tenemos una cantidad de movimientos políticos que uno no entiende su ideología, uno no la comprende. ¿Qué quieren? ¿Para dónde van? A veces están acá, a veces están allá. ¿Ya? Yo veo, por ejemplo, mis hijas me dicen, papá, yo no sé si a veces la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se muestra como muy uribista, a veces como muy izquierdista, o cuando, por ejemplo, Sergio Fajardo dijo que él iba a caminar por una línea media, le llamaron aguas tibias, porque no mostraba ninguna ideología. Entonces, parte del estudio de la política es conocer la ideología de las estructuras de gobierno. Hacia allá está orientado el concepto de política. ¿Cuáles son los objetivos de esta ciencia? Porque es que es una ciencia nueva y pareciera ser que su estudio no tiene importancia. Pareciera ser que venga geopolítica, pero eso, esa ciencia tiene un objeto, una razón de ser y aporta no solo en conocimiento filosófico, sino que aporta en conocimiento para la toma de decisiones, lo que yo les decía. Un presidente y su equipo de gobierno tienen que estar muy empapados de lo que sucede con el resto del mundo, para saber con quién genera alianzas, para saber con quién firma acuerdos de solidaridad, acuerdos de cooperativismo, acuerdos de cooperación. Entonces, los objetivos de la geopolítica, primero es generar conocimiento para la toma de decisiones en lo que corresponde a la evolución del Estado. Generar conocimiento que surgen de esos factores geográficos. Recuerden que es una ciencia que se encarga de estudiar los factores geográficos. Genera todo un aporte, es decir, toda una base de conocimientos amplios para analizar el comportamiento global de los asuntos internacionales. O sea, cómo están las relaciones entre países, cómo están las relaciones comerciales. Por ahí hay un libro muy bacano que yo lo recomiendo a ustedes que son administradores internacionales. Un libro, bueno, ahorita se los pongo ahí en el chat, un precio más justo. Lo voy a buscar y se los voy a poner. Creo que hasta en internet debe estar ya, porque es un libro que tiene más o menos 10 años. Y es un libro que habla... ¿Y cómo se llama, profe? Lo voy a buscar acá, que por acá lo debo tener, y se los pongo ahí. Inclusive yo lo debo tener por ahí guardado, porque a mí me lo obsequiaron hace 10 años. Se llama Un comercio más justo para todos. Déjenme lo busco acá y les doy el nombre del autor. En ese libro es tan bacano porque ahí cuenta toda la maraña de las relaciones comerciales internacionales, lo difícil que es. Por ejemplo, busquemos acá, un comercio más justo. Joseph Stiglitz, voy a buscar el nombre exacto,
Un premio Nobel de Economía lo escribió. Un comercio más justo para todos. Aquí está, Joseph Stiglitz. Un comercio más justo para todos, de Joseph Stiglitz. Ahorita lo escribo ahí Ese libro es muy bacano, porque es muy fácil de leer y va muy de la mano con su formación académica de comercios, administración de negocios internacionales, porque él ahí plantea de manera técnica, desde la Organización Mundial de Comercio, desde la OMC, cómo se ejerce el control para las relaciones comerciales internacionales. Y entonces ellos hablan de unas rondas, ellos le llaman rondas a una serie de reuniones. Empieza con la ronda de Doha, ¿ya? Donde todos los países, las multinacionales, que en términos de geopolítica son las que mayor poder tienen, pues empiezan a tomar decisiones de cómo controlar aranceles, de cómo controlar invasión de productos. Entonces es un libro muy bacano que estudia las relaciones de poder en términos de comercio, en términos de negociaciones internacionales. Otro objetivo que cumple la geopolítica como ciencia es analizar, estudiar y entender cómo los acontecimientos mundiales afectan, hoy en día afectan la población del mundo entero. La población en términos de perspectiva geográfica y política, porque es que así nosotros no lo ignoremos como ciudadanos del común, hay una afectación. Miren, por ejemplo, ya nos estamos preguntando, bueno, el gobierno acaba de conveniar, de negociar con Estados Unidos el ingreso de 4.000 afganos a Colombia. Y bueno, claro, es un tema humanitario. Son personas que van a hacer tránsito de Colombia a los Estados Unidos. Y entonces la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué llegan a Colombia? Si quieren legalizar su situación con los Estados Unidos, pues ¿por qué el avión que los recoge no los lleva de una vez para Estados Unidos? Entonces la respuesta de la Cancillería norteamericana o del secretario de Estado es, no, es que los vamos a tener en Colombia para estudiarles esa posibilidad de ingreso, de legalizar su estadía en Estados Unidos. Entonces un periodista de Caracol le preguntaba a nuestra canciller, bueno, ¿y qué va a pasar con aquellos que no cumplan? Aquellos que no revisan, que no reciban el visado de permanencia o el permiso de ingreso a los Estados Unidos, ¿a dónde van a ir? No podrán volver a Afganistán, ¿se tendrán que quedar en Colombia? Entonces mire que hoy cualquier cosa que suceda en el mundo tiene un impacto. Cualquier cosa que suceda en cualquier nación del mundo tiene un impacto en el mundo entero. Mucho más cuando ese impacto es directo. El 1 de marzo del 2021, el presidente Duque sancionó un decreto con fuerza de ley, que yo se los voy a compartir. Es el decreto de formalización de venezolanos en Colombia. ¿Cuántos venezolanos hay ya en Colombia? Más del 90% de ellos ocupando el territorio de manera ilegítima. De manera ilegítima. ¿Cómo ese movimiento de venezolanos hacia Colombia ha cambiado aspectos culturales en muchas regiones del país, aspectos sociales? Miren, la alcaldesa de Bogotá, angustiada, dijo, vamos a crear un bloque de la Fiscalía, la Policía de Inmigración Colombia para combatir los delincuentes extranjeros, casi que refiriéndose a estos grupos vándalos de venezolanos que están atracando en Bogotá, y todo el mundo salió a señalarla. Xenófoba, es una señora xenófoba. No se puede ir encima de esta pobre población que está sufriendo en nuestro país. El gobierno colombiano, a través de la Superintendencia de Notariado y Registro, a través de la Registraduría, aprobó la Ley 1997.
La ley 1997 el 16 de septiembre del 2019, no se me olvida la fecha, dice que los niños que nazcan en Colombia de papá y mamá venezolanos, que son ilegales en el país, esos niños no pueden quedar apátridas. En el mundo existen alrededor de 2 millones en el mundo de ciudadanos apátridas, o sea, ciudadanos que tuvieron que abandonar su país, abandonaron su país, tuvieron hijos en otro país y el otro país no les reconoce los hijos. Entonces esos niños no tienen patria. Por temas humanitarios, el presidente Duque dijo a esos niños hay que darles una patria, que ellos sientan que hacen parte de un territorio. Y crean una cosa, eso cambia desde el punto de vista etario, cambia el comportamiento demográfico o de población. Y les voy a dar un ejemplo. Recuerden que yo trabajo con la registraduría en Montenegro. Montenegro, un municipio de 41.000 habitantes. Y les voy a citar este ejemplo. Marzo de este año, febrero, marzo de este año, en la registraduría de Montenegro registramos alrededor de 55 niños, 55 neonatos, 55 bebecitos. Y escuchen ustedes, de los 55, alrededor de 25 eran hijos de colombianos, 30 eran hijos de padres venezolanos que están irregulares en el país. Y esos niños ya son colombianos. Esos niños ya son colombianos por la ley 1997 del 2019, ya son colombianos. Entonces, ¿cómo afecta una situación de un país, una situación que está viviendo un país, cómo afecta a sus vecinos? ¿Cómo afecta en términos sociales, en términos de población, en términos del comportamiento demográfico, cómo ha aumentado la población nuestra? Entonces nosotros decimos, hombre, si hay problemas, tenemos problemas del sistema de salud para atender los nuestros, ¿cómo vamos a salir a formalizar para atender 1.800.000 ciudadanos más en un sistema colapsado? Entonces, todos esos fenómenos los estudia la geopolítica, porque le permite a los gobiernos no solo establecer sus relaciones comerciales, sino también sus relaciones políticas, sus relaciones sociales y definir sus políticas internas de relaciones internacionales. De eso se encarga entonces la geopolítica. Como les mencionaba, pues hay una serie de ideólogos, son muchos, ¿ya? Ratzel, Rudolf Helen, estos señores, todos más o menos son de la misma época, de finales del siglo XIX y establecieron unas teorías y unos paradigmas en los que hoy se sustenta la geopolítica como ciencia. Recuerden que toda ciencia debe tener un piso teórico, ¿ya? Debe tener unos elementos teóricos que la sustentan para poder ser reconocida como ciencia, ¿ya? Por ejemplo, en nuestra profesión, administración, la administración está fundamentada en la teoría científica de Frederick Taylor, en la teoría clásica de Henry Fayol, luego en la teoría humanista de Elton Mayo, y a partir de ahí empiezan a surgir una cantidad de paradigmas y de teorías. Por ejemplo, en la contabilidad como ciencia existe el paradigma de la ganancia líquida, método inductivo, método deductivo. Entonces, todas las ciencias están cimentadas en unos componentes teóricos. Para el caso específico de la geopolítica, pues hay unas teorías que ya las vamos a ver, que son las que sustentan, y esas teorías fueron creadas, repito, a comienzos del siglo XX. Muy similar a la administración de empresas. Las primeras teorías de administración de empresas se dieron en 1902-1903 y estas también se dieron para esa misma época. Norteamericanos, holandeses y alemanes fueron los que trabajaron el concepto de la geopolítica para establecerlo y lograr el reconocimiento como ciencia. Ahora, al igual que todas las demás ciencias, la geopolítica no actúa sola. La geopolítica actúa con otras ciencias.
Por ejemplo, la administración, que es lo nuestro. La administración va de la mano con la contabilidad, como ciencia. Parte del proceso administrativo en una organización, en una empresa, es el proceso contable. Y el proceso contable no está considerado como una teoría administrativa, sino como una teoría de la contabilidad. Todo el componente estadístico que le aporta la economía a la administración, la economía es otra ciencia. Todo el concepto humanista de la administración, de la teoría humanista. Entonces, todas las ciencias, para poder desarrollarse y para poder ejecutar sus postulados, sus teorías y sus paradigmas, deben estar cimentados en deben estar apoyados, estar cimentados en unas teorías y se deben apoyar con otras ciencias. Entonces, una de las primeras relaciones de la geopolítica, pues lógicamente es con la geografía, porque gran parte del estudio que realiza la geopolítica lo realizan en espacios físicos. En espacios físicos, por ejemplo, el espectro aéreo, que luego lo veremos en el caso de Colombia. El espectro electromagnético, un concepto que muy pocos conocemos. El espectro electromagnético, que es uno de los componentes que más poder le da a un Estado. El espectro electromagnético, el manejo de las comunicaciones, el manejo efectivo de las comunicaciones. Entonces, gran parte de la relación de la geopolítica está en la geografía. De hecho, si nosotros dividimos la palabra etimológicamente, pues geo es geografía, es estudio de la Tierra, estudio del universo y su relación con la política. Entonces, casi que la primer ciencia con la que se tiene que entender la geopolítica es con la geografía, con el estudio terrestre de fronteras y de otros elementos. Pero también hay otras ciencias, por ejemplo, con la historia. Con la historia, lógicamente, desarrollar estudios geopolíticos obliga a conocer un comportamiento cultural, obliga a conocer un comportamiento histórico, obliga a conocer unos componentes históricos para saber cuáles eran las relaciones con ese país, cómo se comportaba ese país. ¿Ya? Miren, por ejemplo, la historia de Sudamérica da cuenta de países que fueron muy violentos en ultraderecha con las dictaduras. Argentina, por ejemplo, Chile con Pinochet. Entonces, un país no puede establecer sus relaciones internacionales partiendo del hoy y desconociendo el ayer, desconociendo el qué sucedió, el cómo sucedió, cómo han sido las relaciones históricas con este o con aquel país. Así la radiografía del país sea cambiante permanentemente. Entonces, con la historia, con la economía, claro, administradores de negocios internacionales, parte fundamental de las relaciones internacionales de un país están cimentadas en el comercio, están cimentadas en la economía. Miren, por ejemplo, la escaramuza del comportamiento del dólar. Hace unos 30 años, hombre, hace unos 30 años era tan diferente la situación. Yo les cuento como anécdota, en mi época, yo terminé por ahí el bachillerato hace los años de UPA, 1984, y en ese entonces no existía el sueño americano. O sea, era muy poco el que pensaba en irse para los Estados Unidos, en la década de los 70, década de los 80. Uno más bien pensaba en terminar su bachillerato e irse para Venezuela. Irse para Venezuela. En 1982, 1983, un dólar americano valía 3 pesos colombianos. 3 pesos. Hoy está por encima de los 4.000 pesos. 3.800, 3.900. Hace 35, 40 años, un dólar americano valía 3 pesos colombianos. Y escuchen esto. Y un dólar y un bolívar venezolano valía 19 pesos. Entonces uno no estaba pensando en irse a vivir a Estados Unidos a ganarse por cada dólar 3 pesos, sino que estaba pensando en irse para Venezuela a ganarse por cada bolívar 19 pesos. Y de hecho, cuando Hugo Chávez llega al poder, encontró que en Venezuela ya habían 6 millones de colombianos para la década de los 90. 6 millones de colombianos, media Bogotá. Media Bogotá.
10 veces la población del departamento del Quindío para 1990, 6 millones de colombianos. Y ahí aprovechó Hugo Chávez para nacionalizar todos esos colombianos y poder ganar sus elecciones luego, que las hizo de manera democrática. Entonces, ¿cómo incide la economía como ciencia en las relaciones sociales y políticas de un Estado? Claro, no es lo mismo salir a negociar con China, no es lo mismo salir a negociar con Países Bajos, no es lo mismo negociar con Estados Unidos que negociar con un país que poco le puede ofrecer al nuestro, en términos de relaciones económicas. Entonces, así como la historia, la geografía juegan un papel importante, la economía tiene un papel preponderante en todo lo que es el proceso de investigación geopolítica. Y encontramos otras ciencias como la sociología y la antropología, que lógicamente estudian todo el comportamiento cultural, todo el comportamiento fenomenológico del ser humano en sociedad, todo el comportamiento social del ser humano, y es absolutamente necesario esa relación, sociología, antropología, con el concepto de geopolítica. Por ejemplo, no es lo mismo negociar con los norteamericanos que negociar con los árabes. Los norteamericanos manejan lo que ellos llaman la llamada fría. Ellos llegan a cerrar un negocio y llegan a cerrar el negocio. Llegan a cerrar el negocio, no a conocer a la persona con la cual van a suscribir un contrato, no a familiarizar con él. No, vienen a lo que vienen. Los árabes, contrario a eso, ellos quieren conocer con quién están sentados, cuál es su familia, cuál es su trascendencia, qué esperan de la vida. Entonces, el tema sociológico y antropológico está muy ligado a lo cultural, a lo cultural. Por ejemplo, yo no sé si ustedes conocerán, yo les decía a ustedes, a Alexander, el compañero, profesor compañero de acá de la Remington, él desarrolló un estudio para Fontour sobre el turismo en Colombia para el mercado chino. Y el resultado final, las conclusiones de ese estudio que hizo Alexander, dicen que definitivamente el tema es cultural, que nosotros no sabemos vender nuestros servicios turísticos, porque vendemos es un estándar. Entonces no es lo mismo una oferta turística para un occidental que para un oriental. Entonces ahí es donde las ciencias de la sociología y la antropología juegan un papel fundamental como acompañante en los procesos de investigación geopolíticos. ¿Cuáles son entonces las teorías y los paradigmas? Raymond Aron. Las teorías y los paradigmas en los que se apoya, en los que se respalda la geopolítica como ciencia. Repito, no son teorías viejas. Son teorías que no tienen más de 60 o 70 años. Son teorías que lógicamente, al igual que la administración, pues tendrán sus inicios por allá en la Revolución Industrial. La Revolución Industrial cambió el comportamiento de la humanidad. La Revolución Industrial le dio inicio a las actividades financieras, a los bancos. La Revolución Industrial le cambió el concepto de trabajo, el concepto de trabajador, creando el salario, que no existía. Entonces, muchas de estas ciencias sociales tienen su asidero teórico, tienen su cuna, su nacimiento en la Revolución Industrial, pero se fueron cimentando, es decir, se fueron cogiendo fuerza solo hasta principios del siglo XX. Entonces, son tres grupos de teorías en los que se sustenta la geopolítica como ciencia. Son los paradigmas. Entonces, el primer grupo de teorías tiene que ver con el poder y el dominio. El poder y el dominio. Miren ustedes cuántos países invirtieron cantidad de dinero para saber cuál era el primero el que iba a llegar a la luna. Ego, poder. Mire estos empresarios ahora que están haciendo
el paseo turístico espacial, ¿cuánto les cuesta a estos personajes? Poder y dominio. Entonces, la primer teoría, el primer grupo de teorías que cimientan la geopolítica están puestos allí, poder y dominio. Y tiene las tres primeras teorías tienen que ver con el tema comercial y con el tema de comunicación. Entonces, habla de la teoría del poder terrestre, marítimo y aéreo. Terrestre, marítimo y aéreo. No solo en términos comerciales, sino también en términos de poder militar. En términos de poder militar. Por ejemplo, dicen los expertos en seguridad que si Colombia llegase a tener un conflicto armado con Venezuela, perderíamos el año. Salvo que países como Estados Unidos, Francia y Alemania vinieran a apoyarnos, nosotros no tendríamos con qué responderle a un Venezuela, porque Colombia es un país que históricamente y desde hace más de 70 años está dedicado a atender un conflicto interno. No, profe, pero ahí se va una guerra grande. Porque vea, se va una guerra grande, nosotros vienen a apoyar a Estados Unidos y China, ¿cierto? Y a Venezuela lo va a estar apoyando Emiratos Árabes, Rusia, China. Entonces, imagínense psicópata de China, nada de más, Corea. De Corea del Norte. Entonces, ahí exactamente. Exactamente. Ahí es como que no hay dónde parar. Andrés, y eso sería un conato, es decir, eso sería el fin del mundo. O sea, una guerra en esas condiciones sería el fin del mundo. ¿Ya? Pues yo creo que parte por eso no hubo como un golpe de Estado tan fuerte con Maduro, por lo que tiene esos respaldos de esas potencias también. Claro, nadie se atrevió a hacer nada, Andrés. Se creó el Grupo de Lima para hacerle una presión y le hicieron una presión comercial a Maduro, le hicieron una presión desde los Estados Unidos, le congelaron las cuentas que él tenía ya, las cuentas de los altos funcionarios, unos dineros que son de PDVSA, que es la Ecopetrol de Venezuela, y quedaron congelados, están congelados en los Estados Unidos. Y pensaron que con eso Maduro iba a tomar la decisión de renunciar y echarse a perder, y ahí está, Andrés, está ahí, exactamente. Entonces, el primer bloque de teorías de la geopolítica tiene que ver con el poder, ¿quién es el que manda acá? Y gran parte del poder está definido en esos tres conceptos: la capacidad de transporte terrestre y de dominio terrestre, marítimo y aéreo. Y repito, no solo en términos comerciales, sino también en términos de beligerancia, en términos de guerra, en términos de capacidad de respuesta. Dentro de esas teorías de poder está también la teoría de las fimbrias. ¿Qué significa esa teoría de las fimbrias? Significa el aprovechamiento que debe hacer el Estado de lo que llaman la periferia, de las orillas. Y miren que en Colombia pasa todo lo contrario. Y en la gran mayoría de países del mundo, ¿ya? Lo que son las orillas, las fronteras, son las regiones más pobres, son las regiones más olvidadas. A eso le llaman ellos, o la teoría la denomina las fimbrias. Y entonces los teóricos, los investigadores en geopolítica, dicen, mire, si usted quiere tener poder, apodérese de las fimbrias, apodérese de las orillas, domine las orillas, domine sus fronteras, tenga dominio sobre ellas. Entonces, esa es la famosa teoría de las fimbrias. Y está la teoría del poder perceptible, que es más o menos como lo que pasaba en la Guerra Fría, es decir, pele los dientes. Lo que llaman los jugadores de naipes, de cartas, el famoso cañero, el que tiene, voy a utilizar un término que utilizan los jugadores, que tiene un fierro de 6 y que sabe que con eso se gana la partida simplemente cañando, o sea, el cañero, el que viene aquí a presumir de lo que no tiene. Eso es lo que se llama en geopolítica la teoría del poder perceptible, es decir, que la gente diga, o que los demás países digan, este tiene poder. O sea, busca que se genere esa percepción, ¿ya? Como el que aparenta. El tipo que se monta en una camioneta súper lujosa y no tiene con qué comprar el SOAT, pero aparenta tener dinero. Entonces, en geopolítica se le llama la teoría del poder perceptible. Hacer sentir que se tiene poder
cuando realmente no hay con qué responder. Entonces, ese es el primer bloque. Ese es el primer bloque. Este señor Raymond Aron, él definió el poder como la capacidad que tiene una persona o un Estado o un grupo determinado de personas para determinar la conducta de otros, para determinar la conducta de otros. En términos generales, eso es poder, ¿ya? Entonces, ¿cómo llega un mandatario al poder? Pues determinando la conducta de otros, haciéndole creer a otros que él va a hacer las cosas bien y que va a estar a su favor. Así llega un alcalde. Puede ser en términos democráticos o puede ser en términos autocráticos, es decir, obligando a la gente. O puede ser en términos de poder perceptible, hacerle creer a la gente que se van a hacer las cosas bien y al final resulta que salimos con otro cuento. El segundo grupo de teorías es el concepto de civilización y autarquía. Autarquía es un concepto que se utiliza en términos de pequeños grupos de dominio. Pequeños grupos de dominio. Entonces, unirse en 3 o 4 países y dominar el territorio, ¿ya? Como mencionar, decir, por ejemplo, que en Colombia se van a aliar Antioquia y Valle del Cauca para ejercer un dominio político, económico sobre la región. Y hay regiones que ejercen esa autarquía. Unen esfuerzos de poder y entonces dicen lo que acaba de mencionar Andrés. Se une Rusia, Emiratos, China y Corea del Norte y métanse pues con nosotros. Entonces ejercen un poder a través de la autarquía, generando temor, generando miedo. Y entonces, dentro de ese grupo de teorías, tenemos las teorías de las panregiones. Las panregiones son eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la Comunidad Económica Europea es una panregión. Se le llama panregión por la integración de varios países que empiezan a establecer fines y propósitos comunes. Entonces, miren, por ejemplo, los países que hacen parte de la Comunidad Europea comparten su moneda, comparten el comportamiento de esa moneda, comparten políticas migratorias. Yo, por ejemplo, alguna vez tuve la oportunidad de ir a visitar a mi hija que vive en Suiza, montañero de Buenavista, subido en un avión bien asustado. Llegué a España y resulta que en España me hicieron la migración. Pero yo no iba para España, yo iba para Suiza, abordé el otro avión y llegué a Suiza y como buen montañero de Buenavista, me quedé esperando a ver quién me pedía el pasaporte. Y como con miedo de salirme del aeropuerto, que de pronto me echaban mano. Luego le pregunté a mi hija, bueno, ¿y esto aquí cómo es? Me dijo, no, papá, tú entraste por España y España hace parte de la Comunidad Económica Europea y allá te hicieron la migración, porque todos los países están en red. Entonces, las panregiones son grupos de países que generan alianzas con unos fines estratégicos, fines económicos. No es lo mismo salir a negociar de manera individual que salir a negociar en bloque. Por eso el Tratado de Libre Comercio que tiene Colombia con Europa lo tiene con la Unión Europea, o sea, con la Unión de Países Europeos o con esa Asociación Económica de Países, Comunidad Económica Europea, y no lo tiene con cada uno de ellos. A eso se le llama la teoría de las panregiones o el concepto de panregiones. Y tenemos muy similar a la teoría de las panregiones, tenemos la teoría del desafío y la respuesta. Es decir, los países actúan ¿ya? Sobre los demás y esperan a ver cuál es la respuesta y la contrarrespuesta. ¿Ya? Entonces vamos a restringir las importaciones. ¿Cómo responden los demás países? Vamos a aumentar los aranceles. Miren, por ejemplo, aquí aplica perfecto la situación que pasó entre China y los Estados Unidos con ese tema de las telecomunicaciones y con ese tema no sé si ustedes recuerdan, de una marca de celulares que China desarrolló su propio sistema operativo. Desarrolló su propio sistema operativo. Entonces Donald Trump sale a decir, vamos a limitar tal relación comercial con China. Y China dice, tranquilo, papá, no hay problema. Y entonces terminaron perjudicados los agentes comerciales que tenían esas relaciones, no los gobiernos, no los presidentes. ¿Ya? Entonces, esa parte de esas relaciones, en términos de geopolítica, son los que estudian la teoría del desafío y de la respuesta.
yo lo reto, a ver usted con qué me sale. Y luego usted me reta y luego yo lo reto para después terminar negociando. Y encontramos lo último en Guaracha, que se llaman las teorías de la posmodernidad, o sea, lo que tenemos ahora. Entonces pasamos de las panregiones, pues que todavía yo en lo que leo y en lo que indago sobre esta temática, pues, sigue siendo muy similar, porque hoy en día en la teoría posmodernista de la geopolítica, entonces ya no se le llama la teoría de las panregiones, sino la teoría de los bloques geoestratégicos. Los bloques geoestratégicos. Entonces, ustedes más que yo saben, que ya son administradores de negocios internacionales, que existen bloques comerciales, políticos y sociales. Por ejemplo, la Alianza del Pacífico. Si uno analiza, es una panregión, porque crean su propia gobernanza, es una especie de clúster con su propia gobernanza, ¿ya? Pero ya hoy no le llamamos panregión, sino bloque geoestratégico. Entonces, ¿qué se busca? Se busca, de alguna manera, eliminar fronteras. Se busca eliminar fronteras en un término figurativo, es decir, facilitar el desplazamiento de los ciudadanos entre los países del bloque, facilitar las relaciones comerciales, establecer alianzas estratégicas para estudio, para investigación, para intercambios académicos, ¿ya? Por ejemplo, la Universidad del Quindío tiene convenios con varias universidades internacionales. Remington también las tiene. Convenios para intercambios, ¿ya? La Universidad del Quindío tiene entre muchos otros, con una universidad brasilera que llama Ipiayú. Entonces, esos bloques geoestratégicos que antes eran panregiones, pues lo que buscan es eso. ¿Qué intereses comunes tenemos y cómo los podemos desarrollar entre todos? Entonces está la Alianza del Pacífico, está el Mercosur, está la misma Unión Europea, ¿ya? Son bloques geoestratégicos. Tenemos dentro de las teorías posmodernistas, tenemos la teoría de la tríada. Esa teoría de la tríada, pues tiene que ver con un componente que tienen todos los estados que es fundamental y que es el concepto de territorio, población y soberanía. Hoy gran parte de los estudios de geopolítica están centrados ahí. Territorio, población, soberanía. ¿Cómo defendemos lo que tenemos? ¿Cómo defendemos el territorio que ocupa nuestra población? ¿Cómo estamos ejerciendo la soberanía? Ustedes saben que Colombia tiene una cantidad de conflictos ahí guardaditos. Ahora la disculpa es la pandemia, ¿cierto? Todo se frenó por la pandemia, pero Colombia tiene una cantidad de conflictos. Por ejemplo, Colombia tiene un conflicto de territorio con Venezuela, el famoso Golfo de Coquibacoa. Eso alcanzamos a pelar los dientes por allá en la década de los 90, casi nos agarramos a cauchera con los venezolanos por el Golfo de Coquibacoa, Golfo de Maracaibo, que tiene mucho petróleo y que todavía no se han tomado decisiones realmente a quién le corresponde o qué pedacito es de acá y qué pedacito es de allá. Tenemos un fallo de la Corte de La Haya, tenemos un fallo de La Haya en contra nuestra con aguas territoriales, sí, con Nicaragua. Y hay un fallo en contra nuestra. Está ahí quietecito. Está ahí. Han habido unos pronunciamientos desde la Cancillería, unos pronunciamientos desde el mismo gobierno central en no acatar el fallo de La Haya. Pero ¿qué pasa si Colombia no lo acata? Entonces, eso está quieto. Mar continental es el nombre. Mar territorial es el que está pegado a la playa y mar continental es el que tiene la riqueza, el que realmente tiene la riqueza minera, la riqueza pesquera, la riqueza en biodiversidad. Y estamos hablando de miles de kilómetros, estamos hablando de cantidades de kilómetros de mar continental. Entonces, Colombia debe tener una política para defender esa tríada: territorio, población, soberanía. Y no solo Colombia, todos los países, porque de lo contrario
una potencia podría invadirnos y podría cobrar sobre nuestro territorio. Y finalmente tenemos dentro de las teorías postmodernistas, tenemos la del choque de civilizaciones. Antropología y sociología, el choque de civilizaciones. Hoy en día es muy común temas culturales. Y mire, y vuelvo al tema de Afganistán. Ellos están allá con su Islam, están allá con su Corán, matándose entre ellos mismos, y hay choque interno de civilizaciones. Choque interno, porque ya hoy entonces la pregunta era, ¿quién gobierna en Afganistán? Nadie. Los talibanes reclamaron el poder y negociaron con Estados Unidos. Ya en los últimos momentos eso ya no fue a bala, fue con un lapicero, listo, hermano. Estados Unidos duró 20 años allá, no se hizo nada, muy criticado, militares muertos, muchísimos. Se habla de más de 1000 militares muertos en los 20 años que estuvo Estados Unidos tratando de recuperar la soberanía afgana. Logró constituir un gobierno, pero nunca ese gobierno logró tomar el poder. Y al final, y viendo la amenaza latente de los talibanes, el gobierno afgano le dijo a los Estados Unidos, hermano, vámonos todos de acá, llévenos a vivir a Estados Unidos y le entregamos esto a estos señores. Se lo entregaron, pero resulta que no son solo los talibanes. Esos muyahidines se convirtieron en ISIS y se convirtieron en una cantidad de sectas religiosas y hay un choque interno de civilizaciones. Y así como ese país vive un choque interno de civilizaciones, muchos países viven choques externos entre países, choques de civilizaciones, por temas políticos, por temas religiosos o por temas culturales. Entonces, este es el fundamento teórico de la geopolítica como ciencia. Ahí es donde se apoya la geopolítica como ciencia, para desarrollar toda su actividad científica y de generación de conocimiento. Ahora, basado en esos componentes teóricos, todos los estudios de geopolítica se desarrollan sobre 4 elementos básicos. 4 elementos básicos. Y es acá entonces donde la geopolítica se convierte en una actividad práctica. Es acá, cuando aterrizamos esas teorías a unos estudios prácticos, a unos estudios reales, que permiten conocer la realidad actual de un país, de una región, de un bloque geoestratégico. ¿Cuáles son esos 4 componentes o esos 4 elementos básicos? Primero, la realidad nacional. Ahorita vamos a ver de qué trata eso. La realidad nacional es es cambiante, es una radiografía que permanentemente está cambiando. Miren, por ejemplo, vuelvo al caso Venezuela y retomo la situación de Venezuela hace 30 años, 35 años. Hombre, si en Venezuela terminaron viviendo 6 millones de colombianos, algo había ya, algo había que hacía que ese país fuera atractivo para ir a trabajar, para ir a hacer empresa, para ir a hacer negocio. Y cómo la realidad de ese país fue cambiando paulatinamente hasta tener la radiografía que tenemos hoy. Es más, yo les comparto, en un encuentro de los que hacen en Cartagena, que se llama Hay Cartagena, bueno, un encuentro internacional que se hace en Cartagena, donde se hace la Feria del Libro, se invitan expertos en diferentes temas. En alguna oportunidad, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de la Comisión de Competitividad, invitó a don Michael Porter a dictar una conferencia ahí en Cartagena. En ese foro le preguntaron a Michael Porter, que es un economista muy, muy reconocido, padre de la competitividad, padre de la estrategia competitiva. Le preguntaron a Michael Porter, estaba empezando el gobierno de Hugo Chávez, apenas estaba empezando, y le preguntaron a Porter, ¿cuál considera usted que va a ser el país con mayor progreso en los próximos 20 años? Y ese señor, siendo un economista de una línea no de extrema derecha, pero sí de derecha, contestó, el país con mayor progreso, si sigue como va a ser Venezuela. Y todo el mundo se espantó. ¿Cómo así?
con ese loco en el poder. Claro, la radiografía del país en ese momento era otra, porque Hugo Chávez llegó con una ideología de línea media. Hugo Chávez nunca fue un tipo de izquierda cuando llegó al poder. Luego se desordenó, se desubicó. Pero cuando llegó al poder, él llegó marcando una tendencia de línea media. Es decir, conservando la empresa privada, conservando la explotación minera, pero generando desarrollo social. Entonces Hugo Chávez realizó actividades como la siguiente. Se fue para el lado de Arauca y empezó no a expropiar, sino a negociar con los tenedores de la tierra, con los terratenientes. Y le decía a un terrateniente, hombre, usted tiene 50.000 hectáreas, camine y véndame la mitad. Y el terrateniente le decía, ¿yo para qué la voy a vender? Yo la necesito para tener mi ganado. Ah, no, los araucanos hablan diferente. Entonces, montó unos programas que fortalecían la economía, pero también estaban orientados al desarrollo social. Y por eso Michael Porter dijo, ese es el país que más va a progresar. Pero Chávez se perdió su rumbo y llevó el país a donde está hoy en día. Entonces la realidad nacional es cambiante. Ahorita vamos a ver qué elementos, ya dentro de 8 días, qué elementos hacen parte de la realidad nacional. ¿Cuál es la realidad? Observen ustedes, que vive nuestro país hoy. ¿Cuál es la realidad que viven nuestras regiones hoy? En términos de empleo, en términos de pobreza extrema, en términos políticos, en términos de confianza a las instituciones, en términos de gobernabilidad, en términos de competitividad. Eso es realidad nacional. Realidad nacional. Son muchos aspectos sobre los que se estudia la realidad nacional. Otro componente es el poder nacional. Poder nacional. Y retomo, hombre, se la monté yo a Venezuela. No, es que el ejemplo se presta para definir todos estos conceptos. Hace 30 años, PDVSA, que es la petrolera venezolana, era una de las industrias con mayor poder en Latinoamérica. Y Venezuela hacía parte de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y Venezuela tenía voz y tenía voto. Y lo que dijera Venezuela en la OPEP era creíble. Hace 2 años, 3 años, 2017, 2018, cuando se tuvo esa caída estrepitosa de los precios del petróleo, que pasó de $130 y alcanzó a llegar a $35 el barril, o sea, perdió más de $100 en el mercado internacional, salió Hugo Chávez como miembro de la OPEP y dijo, hay que frenar la producción para poder que los precios recuperen la estabilidad. Nadie le paró bolas. A los 20 días salió uno de los integrantes de los Emiratos Árabes y dijo, hay que frenar la producción de petróleo. Inmediatamente la producción empezó a bajar. O sea, ya no hay credibilidad. O sea, ya Venezuela no tiene el poder que tenía en otras épocas. Ahora, repito, el poder es político, pero también es económico. Por eso todo el mundo pone los ojos en Estados Unidos. Estados Unidos tiene el poder político, el poder económico, el poder armamentista. Entonces, un componente básico, fundamental del estudio de la geopolítica es el poder nacional. Entonces, la realidad nacional y el poder nacional. ¿Qué tanta credibilidad tenemos como Colombia en la región? ¿Qué tanto poder tenemos en la región? ¿Qué tanto poder tenemos a nivel mundial? El otro componente es el potencial nacional. Entonces, una cosa es el poder, una cosa es la realidad, el momento actual, el poder que tenemos en la actualidad. Otra cosa es la potencialidad. Ustedes por allá en comercio internacional tuvieron que haber estudiado un término que se llaman los BRICS, que es el grupo de países emergentes. BRICS, y empiezan con BR, porque dentro de los países con mayor potencialidad en el desarrollo de la humanidad está Brasil. Y no por su poder económico, no por su poder militar, no por su poder político, no, sino por su potencialidad. Brasil alberga, creo que alrededor del 75% de la Amazonía, aunque la están acabando. Amazonía colombiana, peruana, brasilera, la están quemando
para sembrar coca. Entonces Brasil se convierte primero en una despensa de oxígeno del mundo, BRICS, o sea, uno de los principales países emergentes. Y se convierte en una despensa de alimento a nivel mundial a futuro. Entonces la potencialidad o el poder potencial de un país es lo que a futuro puede lograr con lo que tiene hoy. Con lo que tiene hoy. Por eso en Colombia ya tuvimos que empezar con el fracking, porque ya no encontramos más pozos petroleros de explotación normal, técnica normal. Hay que ir al fracking. ¿Qué va a pasar cuando ya ni siquiera con el fracking encontremos petróleo? ¿Cuál va a ser nuestra potencialidad? Dentro de 8 días analizamos un poco esa parte. Y finalmente, el cuarto componente, el cuarto elemento básico del que se encarga la geopolítica o que estudia la geopolítica es la política nacional. En todos los términos, las políticas públicas, la política como ejercicio de poder, Miren ustedes, por ejemplo, cuando fue electo el presidente Iván Duque, que su contendor fue Gustavo Petro, la economía desaceleró porque frenó la inversión extranjera. ¿Y por qué frenó la inversión extranjera? Porque los medios de comunicación en Colombia decían que si Petro ganaba, Colombia se iba a convertir en una segunda Venezuela. O sea, parte de la campaña del presidente Duque estuvo fincada ahí, estuvo cimentada ahí, en decirle a la comunidad mundial, a la comunidad política mundial, que si Petro ganaba, Colombia se iba a convertir en otra Venezuela. Entonces la inversión extranjera se retrajo. Esperemos a ver quién gana. Qué miedo que gane aquel, qué miedo que gane el otro. Qué miedo que gane el otro. Entonces, son esos los 4 elementos en los que se fundamenta el estudio de la geopolítica. La realidad nacional, el poder nacional, la política nacional y las potencialidades del país. ¿Qué tanto tiene para aprovechar a futuro? Bueno, niños, yo les decía que esto es muy teórico. Voy a buscar algunos artículos para que hagamos discusión. Les voy a subir a plataforma el decreto que firmó el presidente el 1 de marzo para que lo lean. Es cortico. Le dan una leidita y abrimos una pequeña discusión. Tiene que ver con los venezolanos. Abramos una discusión argumentada. Le damos una leidita y cada uno me va a decir qué opina de lo que dice allí. ¿Qué opina de ofertarles servicios de salud formal a todos los venezolanos, o por lo menos a los que se legalicen? De brindarles servicios de educación, de que tengan acceso a subsidios, a vivienda. Entonces les voy a compartir ese decreto en plataforma y dentro de 8 días hacemos una pequeña discusión ahí un poquito para que ustedes no se cansen ahí escuchándome solo a mí. Por hoy entonces los voy a dejar descansar, un buen fin de semana. Se pueden ir a rumbear un ratico, tienen permiso. Si tienen alguna inquietud con respecto al artículo, yo quiero que hagan un artículo bien bacano, que vivan la experiencia de la redacción. Una de las competencias que tenemos que desarrollar nosotros como profesionales es precisamente la de la comunicación, y de manera muy especial la de la comunicación escrita. No tienen que aprender a redactar, aprender a hacer un oficio, aprender a hacer un informe, diferenciar un escrito personal de un escrito académico, diferenciar un informe empresarial de un escrito académico, documental. Sí, claro. Sí. No, ya están subidas, ya los videos están ahí en plataforma. Bueno, pero que me estás viendo a mí ya. Eso, y si tienen alguna dudita con respecto al artículo, me escriben y nos reunimos y miramos, porque quiero que aprendan a manejar bien la norma APA, que se apropien de todos esos conceptos de la redacción de estilo. Redactar es muy bacano, pero para aprender a redactar hay que primero desarrollar la habilidad en la lectura, comprensión lectora. La persona que no lee difícilmente podrá desarrollar la otra habilidad porque es complementaria. Un comercio más justo para todo, Jobs Stiglitz. Es un librito grueso, como 500 páginas,
pero es muy bacano. Es la historia de cómo se han cimentado las relaciones comerciales a nivel mundial y todo lo difícil que es esa maraña del comercio internacional. Niños, Dios los bendiga. Gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, profe. feliz noche, feliz fin de semana. Chao. Muy bien. Gracias igualmente. Chao. Que Gracias, descansen. chao.